bienvenidos a esta propuesta que Infocielo TV les ofrece todas las semanas, que es charlar de la provincia de Buenos Aires, los temas y los debates sobre la provincia de Buenos Aires con una mirada bonaerense. Eduardo Medici, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Fabián? Sí, esa sí, la propuesta del lado P esta semana, interesante. Vamos a hablar bastante de educación. Para que no te pierdas lo que vamos a estar discutiendo ahora con el invitado del día y las futuras temáticas y entrevistados que tengamos, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones, así siempre estás a la orden del día con los contenidos que desde aquí producimos. Sergio Siciliano es diputado provincial ahora, pero fue subsecretario de Educación durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y hoy nos viene a acompañar. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, la educación medio como que estuvo mucho en debate durante la pandemia y encima se revalorizó cuando detectaron que parte de, o por lo menos una importante porción del resultado de la elección podría llegar a tener que ver con lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Ustedes analizan eso, lo vieron, lo perciben y en ese caso, ¿cuáles son los indicadores que te dicen? Y sí, mirá, el tema de las escuelas fue un motivo por el cual el resultado de la elección fue este. Yo creo que es el tema que hoy está en debate en la agenda política. Primero te lo dicen cuando vos miras las encuestas o los que se dedican a hacer campañas, señalan que está en los focus group, está entre los tres principales temas, la inseguridad y la economía y la educación. Los que nos dedicamos hace mucho a educación, nunca era un tema de campaña, siempre aparecía octavo, noveno en la provincia de Buenos Aires. Hoy está entre los tres primeros y hubo momentos durante la pandemia que fue el tema prioritario de las familias. En la pandemia sí, pero a la hora de decidir el voto también. Eso no lo tengo estudiado, lo que sí en este periodo de campaña, donde uno estuvo tal vez más cerca en la calle, compartiendo, repartiendo boletas en la calle, siempre te cruzabas con una mamá, con un papá que se te acercaba y te planteaba la preocupación que tenía por la situación que estaba atravesando los hijos. Y en esto también se ve que mucho la gente que los barrios más vulnerables, donde los índices económicos son peores, realmente ahí la escuela recobra otro valor, porque también en esta distorsión que hemos tenido de la pandemia, aquellos que tenían posibilidades tuvieron mejor acceso a la educación, porque se replicaba la escena áulica en su cuarto con la pantalla, los chicos se conectaban, bueno, no era lo mismo, no se lograban los mismos aprendizajes, tal vez se lograban otros, pero tuvieron educación de alguna forma. El problema eran aquellos que realmente la escuela cumplía un rol social muy grande, y te lo dicen mucho las mamás, te lo dicen, hoy todavía en la provincia de Buenos Aires hay escuelas que no están funcionando en su totalidad. Los comedores, el rol social que tiene el comedor en la escuela. Yo como docente digo, nunca uno propone el comedor en la escuela porque la escuela es otra cosa, ¿no? Tenés una atención desde lo pedagógico. Pero hoy en esta crisis los comedores es fundamental y además hay una contradicción profunda de que hay ciertos protocolos que se aplican en la escuela y no se aplican en ninguna otra actividad. ¿Por qué el pibe que puede pagarse tener un pesito y ir a la panchería de enfrente o al local de comidas puede pagarse y están todos los pibes uno arriba del otro jugando? Digo, ¿cómo los chicos? Y el chico que tiene la necesidad de comer en el establecimiento educativo no puede seguirlo con un protocolo. Bueno, esto es lo que te dicen las mamás más necesitadas, y me parece que incidió mucho en el tema del voto. ¿Y vos por qué te crees que el gobierno manejó la situación de esta manera? Es decir, ¿porque tuvo temor, por exceso de temor, por celo, o porque tener la escuela cerrada era un problema menos? No sé cuál sería la respuesta o Yo no lo sé y es difícil entablar diálogo con esta gestión, ¿no? Entonces es difícil entenderlos. Pero yo creo que hay un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo bonaerense y eso llevó a tomar decisiones equivocadas. Cuando vos no conocés lo que estás tripulando, lo que estás manejando, podés apretar un botón y pasan las cosas. Yo creo que cuando se planteaba el debate de la virtualidad o la presencialidad como dos opciones, era un desconocimiento del territorio para muchos chicos, y no chicos en situación de vulnerabilidad. Para muchos chicos en la provincia la conectividad no era una opción, era la escuela o no la escuela. Y hay lugares en la provincia de Buenos Aires donde no tenés posibilidades de conectividad en un sistema de banda ancha donde vos te podés tener el Zoom perfectamente. Entonces, no era solamente aquellas familias que no tenían la computadora o no tenían el Zoom, sino la posibilidad realmente tecnológica en muchos distritos de la provincia. Sí, no, además, qué sé yo, escuelas rurales, había un montón de alternativas intermedias que ni siquiera da la sensación de que ni siquiera se evaluaron, ¿no? Pero en todo caso, digo,
Está bueno que, me imagino, lo evaluarás como positivo, que esté entre las primeras 3 prioridades de la gente a la hora de votar la escuela, ¿no? Y es una buena oportunidad para debatir la escuela. Y Diego Santilli en la campaña habló del tema, hizo propuestas concretas, algunas me parecen interesantes, ¿no? Y me parece que todas, el principal con lo que se chocan para su implementación son los sindicatos. Más allá de hablar de los sindicatos puntualmente, me gustaría saber cuál es tu opinión, digo, después vamos a ir para ahí, tu opinión sobre temas como evaluación docente. Porque hoy un padre, ¿no? Lo habíamos hablado cuando vino la senadora Regada, ¿te acordás? Sí. Un padre que no está conforme con la educación que recibe el hijo. ¿Dónde se queja? ¿Cómo lo cambia? ¿Dónde hay una instancia de evaluación? Sí, de o ¿dónde puede saber cuál es un docente que esté mejor calificado que el que le tocó? ¿No hay como una cosa ahí, como que queda toda la corporación educativa? Hay un oscurantismo que sostiene la corpo y que hay un corte entre comunicación entre la familia y la escuela. Y eso genera un mal clima escolar, genera, yo digo, estas decisiones a veces poco confusas del ministerio, hacían que muchos papás iban a quejar a la escuela y tal vez la directora o la maestra no tenían autorización para funcionar, pero si yo lo escuché, muchos papás que escuchaban también a los ministros de ciudad y no diferenciaban, digo, en las jurisdicciones, digo, hay mucha confusión, no todos los papás están informados de la misma manera. Yo creo que en esto, y yo no digo, los gremios me parece que comunican mal por esta representación o por esto de defender a veces lo indefendible, comunican mal. Los docentes son una de las pocas las profesiones que tienen evaluación todos los años. En el estatuto el docente prevé que vos tenés evaluación. El problema es que la evaluación es casi automática y para todos los docentes 10. Y la verdad que cuando esto para todos y todos 10, no hay diferencia. ¿Cómo se evalúan? Claro. No entiendo. No, porque la evaluación de los docentes es un ítem que está en el ¿A estatuto. cargo de quién? Del superior, con lo cual cada directivo. docente... El directivo evalúa a sus maestros. La directora de la escuela que convive permanentemente con el docente, que se hacen amigas, que charlan, que toman el café, qué sé yo, es la tiene que evaluar evalúa. a fin de año. Entonces, en eso se da que tienen todos 10. Ahora, el estatuto prevé que hay una evaluación y que esa evaluación tiene que ser anual y que hay consecuencias si no se exceden determinados puntajes. Entonces, yo te pongo todo 10 y vos concursás, ascendés y todo eso. Porque ¿qué pasaría? Si la directora se anima, como hay a veces algún caso, a poner una nota baja, y después viene el gremio que te dice, bueno, señor director, y no todas las directoras tienen la espalda, la voluntad o el esfuerzo, y con todos los líos que yo tengo en la escuela, y encima me tengo que pelear con el gremio. Entonces, me parece que ahí hay una distorsión entre lo que el gremio defiende, que para mí a veces defienden lo indefendible, como es el caso de la docente esta de Matanza, y realmente la defensa de los derechos y las posibilidades de la estabilidad laboral que tiene el docente. Los papás tienen lugares para ir a presentar las quejas, que son en todo caso la primera, mi recomendación siempre es hablar con la directora de la escuela, si es un problema con la maestra, si el problema es con la directora o con la institución, está la supervisión escolar en cada uno de los distritos, está la Secretaría de Asuntos Docentes, hay espacios del ministerio para poder hacer ciertos reclamos y que sean atendidos. Obviamente que lleva mucho más trabajo y siempre lo reconveniente es resolverla la situación en la instancia escolar, pero hay espacios para poder hacerlo. Pasan, se hacen, se corrigen. Bueno, vos fijate que vimos un video que nos escandalizó, que fue polémico, y sin embargo en pocos días más vas a tener a la docente volviendo al sistema educativo, digamos, otra vez a la escuela, y probablemente esa familia o ese chico atemorizado de que, no de que le pase nada grave, digamos, pero de repetir, de llevarse la materia o de tener que enfrentar una situación desagradable. Vos cuando fuiste funcionario, perdóname, ¿vos notaste que los docentes tienen esa vocación que tiene que ser casi sagrada? ¿Vos notaste una voluntad de perfeccionarse, de crecer, o los ves un poco achanchados? Yo te digo, desde la experiencia de ser padre me preocupa, ya llevo conocido una decena de docentes, y no tengo esa cosa de ver un docente atrás de mi hijo motivándolo. Entiendo que tiene un montonazo de dificultades, empezando por los salarios y qué sé yo, no les pido que hagan magia. Claro, pero ¿no? a ver, complementaría tu pregunta es el panorama que trazó Soledad Acuña cuando hizo un Zoom interno y habló de, bueno, docentes que son última opción son docentes, que vienen de un estrato social que no está familiarizado con educación o con cultura. Esto si lo podemos sacar de la chicana y de la polémica, pensando. no es una búsqueda de un título, ¿lo ves? A mí me cuesta, yo soy docente, entonces digo, pensarlo en esa lógica, a mí me cuesta, porque la verdad que yo elegí la carrera docente,
me crié en una sala de maestros, digo, entonces me da un vínculo distinto con el sistema educativo. Cuando vos me decís, ¿crees que existe ese fuego sagrado que tiene que tener la docencia, esa pasión, esa vocación? La verdad que yo te digo que creo que mayoritariamente sí. Hay que tener ganas de ser docente en la provincia de Buenos Aires. Digo, hay mucha adversidad en la tarea. Entonces vos me decís, lo creo convencido, sí. Lo que planteaba Soledad en esa nota que después se hizo viral eran los resultados de una encuesta, de un estudio que se había hecho y que planteaba esos indicadores que se señalaban. Ahora, más allá de los indicadores, uno ve que en esta realidad, con esta dificultad, mira el caso de la pandemia, los docentes estuvieron solos y salieron adelante muchos con mucha creatividad, agarraron los autos, se fueron a las casas, lo buscaron la forma. Ahora vos me decís, ¿eso es una realidad de todos? No. La verdad que también conozco docentes que no hicieron nada, que no se conectaron, que pidieron las licencias, pero es un sistema que tiene casi 300.000 agentes. Yo creo que en eso está la diversidad. Pero volvemos a tu pregunta anterior. Si no hay premios y castigos, a veces tampoco hay incentivos para hacer el esfuerzo. Claro. Si vos vas a ganar lo mismo y te van a defender de la misma manera, corrijas o no corrijas, planifiques o no planifiques, y muchas veces eso es un gran desincentivo para alguien que realmente tiene muchas dificultades a la hora de dar clases. Ahora, ¿se puede salir de esa lógica? O sea, ¿puede alguien, porque bueno, entiendo que ustedes plantearían o plantean en caso de volver a ser gobierno, digamos, cuestiones vinculadas a eso, pero en los 4 años que estuvieron prácticamente no pudieron cambiar nada. Digamos, el estatuto no se tocó, estas cuestiones que vos describís como diagnóstico tampoco cambiaron. Las licencias superpuestas. Lo de la licencia. Yo estaba viendo el estatuto del docente, tiene un ítem que llega a más allá de la letra M, o sea, A1, A11, A12, de posibilidades de licencia. Sí. O sea, tiene más de M. Pero llegué mirá, a la M y me cansé. Nosotros avanzamos con un sistema de digitalización docente donde vos tenías el control a partir de la digitalización y la carga, entonces vos cargabas tu licencia, eso tenía un control mayor. Bueno, eso trajo un problema enorme, en aquel momento lo habrán cubierto, los gremios se oponían, hoy la gestión lo dejó porque realmente eso, el control solamente de la misma cantidad de licencias hacía que se redujeran enormemente las licencias, solo con controlarlas, ya ni hablar si vos ponés en revisión algunas otras que como bien señalabas es parte del cuerpo del estatuto y eso en todo caso tendrías que hacer una ley, pero ya con controlarla reducías enormemente el tema de... ¿Por qué detectaban que no correspondía? No, había desde médicos que lo hemos denunciado, médicos que truchaban certificados, de licencias por largo tratamiento, gremios que facilitaban constancias de cursos que no se realizaban, gente que decía que estaba enferma y que finalmente como la licencia la cargaban desde el celular, viste que está geolocalizado desde donde se carga, entonces desde cualquier parte del mundo estaban enfermos supuestamente, entonces en Miami, había enfermos en Miami. Eso saltaba todo con el sistema. ¿Se sigue usando el sistema? Sí, hasta donde sea el sistema sigue en funcionamiento y los gremios con nosotros se habían opuesto mucho, pero ahora parece que les pareció bien. Pero esa es la idea que me da de los gremios, ¿no? Por las dudas no. Por las dudas no, pero con nosotros, porque por ahora no hay nada, no. No, bueno, puede ser que ahora no, también seamos buenos, ¿no? El 90% de este gobierno transcurrió en una situación excepcional, pero en el anterior, que también era el mismo signo político, es verdad lo que vos decís. Yo creo que, y ahí vuelvo a un punto, a muchos cambios no pudimos hacer. Yo creo que nosotros encaramos mal el diálogo y la relación con los docentes, no sé si con los gremios. Yo separo mucho lo que son los dirigentes gremiales y algunos, porque tengo muchos conocidos y te puedo decir que hay gente más que respetable en cada una de las entidades. Yo separo mucho lo que es el dirigente gremial de lo que es la docencia. Y nosotros no encaramos un diálogo sincero en muchos temas, porque nos terminábamos enojando o tensionando una discusión con Baradel, digo, por personalizarlo en un dirigente, y finalmente no le estábamos hablando a la problemática que tenía la docente de la escuela y esa docente que a su vez era mamá y que tenía el paro y se perjudicaba. Esto lo dijo María Eugenia en su libro y en varias entrevistas. Es la autocrítica, claro. Y yo creo que eso fue una dificultad. El cambio lo haces con estos docentes. A ver, cualquier cambio que vos planifiques en educación es con estos docentes que tenés. No puedes sacar 300.000 y traer 300.000. Sí, claro, porque en algún momento, ¿te acordás? Se planteó, bueno, si hacen paro, saldremos a buscar voluntarios, digamos. Sí, eso no salió desde el gobierno, pero sí desde un grupo grande de la militancia ante la cantidad de paros.
Y la verdad que... Sí, pero eso lo habían planteado en la gobernación, si mal no recuerdo. Me parece que era Hubo ahí medio así lateral. un gris. Un gris. Bueno, está bien. Desde el ministerio sabíamos que eso no es posible, que no se fomentó eso, pero la realidad es que vos tenés que hacer el cambio con estos docentes. Nosotros tuvimos el honor de tener de directora de formación docente a Guillermina Tiramonti. Y habíamos pasado la capacitación virtual, que estamos hablando casi de 6 años atrás, ¿no? Que hoy todo el mundo nos conectamos, pero habíamos pasado de 6.000 a casi 100.000 docentes que se estaban capacitando en cursos. En mi gestión se cerraron el tema de los puntajes. ¿Vieron los cursos, los puntos? Sí. No se habilitó ningún puntaje nuevo durante 4 años, sino que los que ya estaban, que no los podía restringir, pero no hubo nuevo. ¿Por qué? Porque no había capacidad de controlar. Entonces Claro. vos me traías una carpeta fabulosa porque te piden un montón de cosas, me decías que venía a capacitar los mejores del MUDE, después no pasaba eso, pero vos no tenés poder de control, entonces vos le otorgás el puntaje. No, o sea, eso es para El que papel entienda. No, para que se entienda es que le proponían a la dirección de escuelas una capacitación, por ejemplo, Meiji de Besa van a capacitar a docentes Periodismo en político. periodismo sobre comunicación en las escuelas. Entonces vamos, le presentamos y nos daban un puntaje, o sea que cumple es con una... todos los requisitos, ustedes tienen los títulos que tenían que tener, la cantidad de horas, se va a dictar en un lugar como corresponde, el contenido es apropiado, bueno, se evalúa todo eso. Entonces, para que el docente lo haga, se da un puntaje. Claro. Que es Entonces, mejor que ustedes estén dando algo que saben, ustedes como cualquier entidad. Bueno, eso después si pasaba en la vida real no se sabía, porque claro, no hay capacidad de había control. cientos de entidades de Besa Medici dando cursos que nadie sabía que existían y el puntaje sí valía. El puntaje valía porque estaba una firma del... Entiendo, Bueno, entiendo. entonces hay muchas cosas que se empezaron a hacer y se pudieron hacer con el apoyo también de la docencia que no trajeron conflicto, porque el docente quiere ascender bien. Los concursos, nosotros tomamos casi 22 concursos el último año antes de irnos, concursos que no se hacían hace 30 años, que es el concurso de la posibilidad de ascender. Ahora también en esos hay que discutir la carrera, porque hay concursos, yo fui presidente de jurado, donde docentes extraordinarias que estaban al frente de las escuelas daban mal el concurso por la dinámica, porque no tienen capacidad de memorizar, y docentes que eran malísimas, que vos sabías que en la escuela no tenían buena evaluación, sin embargo daban un excelente resultado y llegaban a directora. Entonces, ¿cómo puede ser que hay gente que lleva 10 años de directora y no pasa un concurso? Mira los indicadores de la escuela. Esta escuela mejoró en repitencia, bueno, ahí hay un debate para dar el tema de los concursos. Y eso lo tenemos que dar junto con los gremios, porque si no, no lo vas a poder sacar esa ley y no lo vas a poder hacer. Tiene que haber una garantía de transparencia, tiene que haber una garantía de legitimidad en todo el territorio, pero me parece que hay que pensar concursos Y nuevos. se puede hacer, puede juntos, el espacio político, juntos, entablar un vínculo con esos sindicatos o con otros sindicatos, no sé, hablo en la provincia, creo que tuvieron problemas con todo. ¿Se puede o hay una barrera ideológica que impide? Yo creo que sí, y además yo creo que hoy hay, por esta situación que se ha dado, muchos docentes que hoy no están representados por los gremios. Y yo hablo permanentemente con delegados gremiales que están afiliados a distintos gremios y no concuerdan con la línea que está siguiendo las entidades mayoritarias. Hay gremios más chicos, me parece que hay una crisis de legitimidad ahí. Pensemos también que el universo asociado, ¿no?, afiliado al gremio, es un universo pequeño comparado con la totalidad de los docentes que tenés en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Creo que si en todo caso tenemos la oportunidad de que el pueblo nos vuelva a dar la opción de gobernar, quiere decir que gobierna el soberano, las entidades gremiales también tendrán que entender que es momento de otro partido político y tenemos que hacer los dos el esfuerzo más allá de las diferencias personales o los gustos propios. Una de las cuestiones que se instaló mucho cuando ustedes planteaban el tema de la reapertura de las escuelas, qué sé yo, fue el cierre de las escuelas que hubo en el gobierno de María Eugenia Vidal, que implicó, bueno, alguna reestructuración de escuelas rurales, escuelas de isla, digamos. ¿Cómo se defiende esa medida o cómo se sostiene y se argumenta? Es buenísimo poder explicarlo, porque hay un mito respecto de eso. Nosotros decimos, bueno, el gobierno de María Eugenia Cerró escuelas. Cerró escuelas. Y la verdad que eso es absolutamente un mito, una falacia. Nosotros cuando llegamos a la Dirección General de Escuela no se sabía cuántas escuelas había. Y cuando lo digo esto, no se sabía cuántas escuelas había porque finalmente no estaba unificado el listado y porque, para que te des una idea, para que puedan cobrar ciertos plus los empleados administrativos de la Dirección General de Escuela, se creaban instituciones educativas, CUES, el Código Único de Establecimiento Educativo,
para poder asignarle POF a esas escuelas y pagar cargos dentro de la Dirección General de Escuela, como un mecanismo de aumento. Truchas, entiendo. Había escuelas que sí, que no eran instituciones, sino que eran simplemente el código unificado. Entonces, cuando vos depurás una lista, ya estás comparando dos cosas completamente distintas, con lo cual es imposible decir había más, había menos, porque realmente estás comparando peras con manzanas. Lo que sí se agarran y comentan fue cuando nosotros quisimos avanzar con una reestructuración de las escuelas de islas en San Fernando, que finalmente no se avanzó. Nosotros por la cantidad de matrícula proponíamos que se juntaran en ciertas escuelas, la comunidad no quiso, que no tenía que ver con un tema de opciones educativas, sino de distancias y de identidad con una isla, con la otra. Bueno, finalmente eso trajo un conflicto muy grande y nosotros decidimos volver atrás con la medida porque no era el espíritu. Y algunas escuelas rurales también. Las escuelas rurales, pero las escuelas rurales todo el tiempo tienen dinámica, porque depende de dónde esté la escuela rural, tiene o no tiene población. Matrícula. Pues, matrícula. Entonces, si hay escuelas que abren y cierran durante el año, y sigue pasando hoy. Pero hoy hay escuelas que han cerrado, que cierran, pero que cierran y digamos, el tema es que ustedes proponían no cierran cerrarla para siempre. Claro, No cierran para siempre. De hecho, esas escuelas hoy sigue pasando. Esas escuelas, si se muda población, porque a veces pasa que por el tema de los trabajos del campo, sí. entonces hay periodos que van y vienen, esas escuelas se vuelven a abrir. No es que el Estado se deshizo de esas escuelas ni que pasó en su cantidad. Había escuelas con 0 alumnos que estaban registradas. ¿Pero por qué? Porque no había matrícula en ese momento. Entonces, para la idea de la gente, no es que había una maestra que todas las mañanas llegaba a la escuela, tomaba lista, no hay nadie y se iba. No, esa maestra estaba asignada en otro lado. Y cuando esa escuela se abra, va a volver probablemente la inspectora la designe en ese lugar. Entonces, no solo hemos construido edificios, que además eso no se están contando, más de 180 edificios en ese tiempo, las aulas, con lo cual a veces es una chicana que obviamente que hace mella, ¿no? Y tiene un poco lugar cuando nosotros instalamos el debate de las escuelas de San Fernando. Sí. La otra chicana, si querés, es qué pasó con las notebooks. Que bueno, se dijo que estaban las notebooks pero no había conectividad, que no tiene sentido una netbook sin conectividad. Parece discutible, pero bueno, desde tu mirada, ¿qué es lo que pasó con eso? Porque incluso quedaron algunas sin repartir. Sí, ese es un programa nacional, era el plan Conectar Igualdad. Es cierto, pero la tomó un gobierno de tu mismo signo político. Y compartíamos la decisión. A ver, ese es un programa, por eso es el programa Conectar Igualdad que se había ido transformando a lo largo del tiempo en función de distintas decisiones. Habían pasado de la netbook a TAB, a otros modelos, no solo en la gestión de Macri, sino en la gestión anterior de Cristina. Y lo que se decidió en ese momento fue que cambiar el modelo de tecnología, que no solamente era incorporar ciertas computadoras que se suponían que también estaban en las escuelas, sino garantizar conectividad y garantizar islas de trabajo en cada uno de los establecimientos. Se cambió el modelo. Eso es una decisión política, una decisión en ese momento de estrategia pedagógica que se tomó. Pero se dejaron de dar computadoras. Se dejaron de dar computadoras a cada alumno, se repartían en otros niveles. Por ejemplo, inicial no tenía y llegaron todos los equipos tecnológicos al nivel inicial. Se cambió la estrategia. ¿Cuáles son los equipos tecnológicos? Esos que son como carritos que tenían no solamente tablet, tenían robótica, tenían todo. ¿Y quedaban en la escuela? Esos quedaban en la escuela. Por el nivel se priorizaba otro tipo de pedagogía. ¿Y los kits de robótica? Los kits de robótica, eso fue una política de la provincia de Buenos Aires para todas las primarias. Ahí lo que todavía hoy pasa, que en muchos... ¿Llegó a todas? Llegaron a todas las escuelas, sí. Si no llegó alguna, puede ser. Porque, claro, puede haber. Pero en general era una política universal para todas. Lo que sí nos faltó muchísimo, y hoy todavía te siguen diciendo los directoras, es que llegaron los kits y no llegamos con la capacitación. Entonces muchos de esos kits de robótica, como si a mí me das un kit de robótica hoy, si no tengo la capacitación... Muy lindo. No se llegó a eso. No se llegó a eso porque la capacitación era un proceso más lento. Bien, que entonces son como políticas que van quedando siempre truncas, ¿no? La netbook hasta acá, después no. Pero por eso la educación tiene que ser política de Estado. No puede empezar cada 4 años el sistema. Que esto un poco, yo saqué estos días un artículo. No puede, a ver, es verdad que la política, los partidarios se meten en todo, nosotros además somos dirigentes políticos. Ahora, hay cosas que tenemos que poder acordar y dialogar. Si una gestión repartió los kits de robótica, la otra tiene que seguir capacitando en esos kits de robótica, porque ya el Estado, no María Eugenia Vidal o Siciliano, invirtieron, el Estado invirtió, los bonaerenses invirtieron para que los chicos tengan... Sí, lo mismo con las notebooks. Lo mismo con las notebooks, se puede ver del otro lado pero había una política, una explicación de cómo lo hacías.
No es que se cortó el problema de conectividad con los chicos, había una explicación. Después es de decisión pedagógica que sí o que no, pero había una decisión de cómo continuar. Y probablemente nosotros hemos discontinuado cosas que no corresponden, que tenemos que poder dialogar. Por eso es importante a veces el Parlamento, en este caso la legislatura, para poder acordar ciertos mínimos acuerdos de continuidad más allá de quien esté en la gestión. ¿Me das un minuto de Agustín Ávila? ¿Cómo analizás cómo se está desenvolviendo? Yo no te puedo decir mucho, me gustaría poder dar una evaluación, pero no habla. Mis preocupaciones respecto de la educación las he traducido en preguntas. ¿Vos cómo se dice el rol de la ministra de Educación? Yo no quiero hablar en términos personales porque no la conozco y los comentarios que tengo, parece una buena mujer, no es algo personal. Las políticas educativas que se han tomado decisiones, la verdad que no las comparto. ¿Hay una política educativa en el gobierno de Axel Kicillof? ¿Cuál sería? Una política de cerrar las escuelas. Por ejemplo, una política fue la decisión casi nacional encabezada por la provincia de Buenos Aires de mantener la virtualidad. Entonces yo creo que en eso hubo una política. Hay una política ahora en la situación que está viviendo las escuelas de adultos que se optó por eliminar, de excluir los cargos de adultos y pasarlos a que tomen los de secundaria las horas de los profesores de adultos. Son decisiones. A mí, yo con esas cosas no estoy de acuerdo y lamento no poder tener un diálogo con la ministra o con el equipo de la ministra, porque la ministra puede ser que esté muy ocupada. Pero no logramos tener diálogo, lamentablemente, la hemos invitado a la comisión. ¿Y las medidas que se tomaron para paliar este déficit que se va a generar ¿te parecen suficientes? Me parece una mentira, como fueron los ATR. El ATR, yo me discutí en la Cámara con el presidente del bloque, me dijo, ¿quién puede no estar de acuerdo con ir a buscar a los pibes a la casa? Pero todos estamos de acuerdo, paguémosle el Uber, ¿va? A ver, fantástico, pero eso no es una realidad. Yo te digo que un maestro va a ir recorriendo 6 casas en plena pandemia, además recordemos que el tema del virus, el contagio, 6 casas al azar, donde Claro, pero lo que viene ahora, digo. No pasa. ¿Y esto qué? ¿Van a contratar 30.000 docentes? ¿Dónde los van a sacar 30.000 docentes? Si no hay 30.000 docentes para trabajar en contraturno en determinados distritos. Después, ¿en qué espacio físico van a hacer la extensión de la jornada si las escuelas están absolutamente colapsadas y más aquellas que son en las zonas más vulnerables? Los sábados, la clase de los sábados, eso existe desde hace 20 años, antes de la gestión nuestra, son programas socioeducativos, pero eso no es escolarización, ahora pondrán apoyo escolar. Claro, Eso ya existía. algunos docentes dicen que los pibes no van, no quieren ir, no van. Pero no van a ir, por eso entonces es un anuncio que suena lindo, los chicos van a recuperar los sábados, vamos a ir a buscar los pibes a las casas, además decía, mira, y no pasa. Claro, no hay forma de, digamos, de comparar y tener un dato fehaciente sobre cuántos chicos recuperaron, No sabemos. cuántos chicos fueron. Tomamos un dato nacional que decía el ministro Tota, que el 10% de la población, entonces vos decís el 10%, en provincia de Buenos Aires son 500.000 chicos, pero cuando vos mirás, eso implica que en algunas escuelas se cayó el 70% y en otras no se cayó ninguno. El otro día estuve en Merlo y me decían la escuela que tiene una escuela secundaria, el 70% de pibes por lo menos no están vinculados. Ahora, si se fueron o no, no sabía la directora. Entonces, son escuelas muy puntuales donde la matrícula cayó. Bueno, ahí tenés que pensar políticas diferenciadoras. Yo no creo que ahí con jornada completa o con apoyo contraturno se pueda hacer. Sergio Siciliano, diputado provincial de Juntos por el Cambio, muchas gracias por haber venido. Gracias por el espacio. Gracias a vos. Bueno, muy bien, seguimos en un ratito, no se vayan.